bendición de Dios sea contigo y sobre tu vida y los tuyos. Recibe un saludo y que la gracia de Dios esté contigo en esta hora. Bien, vamos a compartir nuestro mensaje de escuela dominical y le estoy invitando a ir allí al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Y dice la palabra de Dios en Génesis 22, capítulo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por tu gracia y esta mañana de domingo. Te damos gracias por ser Jehová Jireh, nuestro proveedor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra y nos reveles en esta mañana la grandeza de tu nombre y de tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título Jehová Jireh. Yo no sé si usted cuando era más joven o quizás ha leído la historia del duende saltarín que se llamaba Rumpelstiltskin. Es ese nombre complicado que es el del duende que puso como prueba el descubrimiento de su nombre a cambio de la vida del niño de la reina. Como usted ve, he pasado tremendo trabajo para pronunciarlo porque es un nombre complicado de adivinar y sigue siendo un dolor de cabeza pronunciarlo. Quiero, hermano, comenzar una serie sobre los nombres compuestos de Dios. Puede ser que su pronunciación en hebreo sea un poco complicada, pero su significado en español está más que claro en las escrituras y no es difícil de entender. Pero sobre todas las cosas, hermanos, vamos a dar esta pequeña serie de los nombres compuestos de Dios, porque los nombres de Dios revelan y expresan alguna verdad del carácter y de la persona del Señor. En otras palabras, el nombre de Dios es inseparable a su persona y es una revelación fiel de Él. Creo además, amado hermano, que Dios ha revelado esos nombres para facilitarnos el conocimiento de su persona sin tantas complicaciones. Acuérdese que el cristianismo se trata de tener una relación con Dios, de tener una relación con una persona, que en este caso es Dios. Es importante conocer esos nombres, o Dios los revela, porque estos se constituyen en fundamento de nuestra fe. No hace falta ser un gran estudioso de las Escrituras ni estar dotado de una superinteligencia para recordar el nombre o un nombre de Dios en nuestras situaciones de vida y asociarlo rápidamente con esa situación que estamos enfrentando. Recuerde que nuestra fe puede ser edificada y mantenerse firme a pesar de todo, porque sabemos que Dios es consistente con su carácter, el cual es revelado a través de sus muchos nombres compuestos. Pero hay un elemento más por el cual quiero tener esta serie, y es que cada uno de estos nombres compuestos han sido revelados en una situación particular y única, y esas situaciones proveen el contexto donde se reveló el nombre y lo que significó entonces y lo que significa para nosotros hoy. Así que hoy vamos a comenzar, y como decía el título del mensaje, vamos a comenzar con Jehová Jireh, que en el pasaje que acabamos de leer es traducido en el español como Jehová proveerá. Este fue el nombre pronunciado por Abraham dentro del contexto del sacrificio de su hijo y la provisión milagrosa de Dios de un cordero sustituto. Así que veamos cómo Dios se nos revela como Jehová Jireh. En primer lugar, hermano, Jehová Jireh implica que Dios va a ver en el camino de tu vida. Mire lo que dice la primera parte del versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. La mayoría de ustedes, y si eres cristiano, conoces este pasaje,
Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa y el cual Abraham había esperado durante mucho tiempo. El pasaje muestra a un Abraham que se levanta temprano para obedecer a Dios en este mandamiento tan difícil. Cuando usted lee toda la historia, verá un hombre que no cuestiona, que no está buscando alternativas. En cambio, se levanta, confía en que contra todo pronóstico, Dios siempre va a cumplir la promesa que le ha hecho a través de su hijo. Además, demuestra, y la enseñanza general del pasaje, que él es un hombre que está completamente comprometido con Dios, que ama a Dios, que es el dador de todo lo que tiene, incluyendo su hijo, más que los dones que ha recibido de él. La Biblia dice que Dios suple un cordero para el sacrificio, y ante esa provisión, Abraham llama el lugar Jehová Jireh. La palabra Jireh, que acompaña el nombre de Dios, es simplemente una forma del verbo ver. El verbo hebreo Raak, de donde se deriva la palabra Jireh, significa ver, y en este caso se traduce como proveer. El punto es el siguiente, para que entienda de dónde el significado completo del nombre. Dios ve tanto el futuro como el pasado y el presente, por lo tanto, Él puede prever y proveer lo que se necesita. Jehová Jireh, amado hermano, expresa la idea de que Dios ve, es visto y es proveedor. Entonces Jehová Jireh va más allá, como hemos creído nosotros muchas veces, de una simple provisión de comida o de una carencia material. Jehová Jireh, vuelvo a repetirle, está asociado en que Dios ve, es visto y es proveedor, porque Él ve todos los asuntos con previa antelación. Y ese ver incluido en este nombre nos revela dos cosas importantes de Dios y su trato con nosotros. En primer lugar, Dios nos hace un llamado a través de toda esta historia a no aferrarte a los Isaacs de la vida. ¿Qué era Isaac para Abraham? Bueno, era su hijo, lógicamente, pero llegó un momento que Isaac se constituyó para Abraham algo más que eso. Era la razón y el propósito realizado de su vida. Era, la Biblia dice, lo que más Abraham estaba amando con más intensidad en ese momento, y era algo que se podía convertir en un sustituto de Dios en la vida de Abraham. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos nuestros propios Isaacs, esas cosas que apreciamos tanto, que amamos por encima de Dios y las cuales priorizamos y constituimos en sustituto de Dios para sentirnos realizados, cumpliendo determinados propósitos en este mundo. Pero un día Dios, porque así funciona el Señor, nos demanda eso y pide que le entreguemos ese Isaac. Y es ahí donde comenzamos a dudar, porque es sumamente doloroso para nosotros. Estamos tan aferrados a ese Isaac que dudamos que Dios pueda darnos algo mejor que eso. El punto es que si tú buscas la provisión de Dios en los Isaac de tu vida, vas a ser decepcionado. Los Isaac de esta tierra no te pueden proveer lo de Dios. En tu camino de vida, los Isaacs van a desafiar tu fe y tu compromiso con Dios. Te van a poner a escoger entre la herencia eterna con Dios y las migajas pasajeras de este mundo. No nos ponemos a pensar muchas veces. Y es en ese momento cuando Dios te dice, en el momento que tienes que escoger, que Él es Jehová Jireh, que Él está mirando tu vida y puede proveerte algo mejor que eso. Cuando el Isaac, amado hermano, es demandado, usted tiene que caminar por el camino de la obediencia, y mientras usted va caminando por ese camino de la obediencia, como hizo Abraham, todos los obstáculos que cuestionan tu fe, que desafían tu fe, van a ir cayendo poco a poco ante ti. El punto es que haga como el apóstol Pablo, no vaya tan rápido a consultar con sangre ni carne, y deje que el Señor abra el camino y haga su voluntad en su vida. El Señor nos verá, hermano, a través de ese camino de fe y de obediencia, si nosotros estamos dispuestos a caminar con Él.
Él velará en todo ese camino si nosotros nos atrevemos a andar ese camino que demanda nuestro Isaac. La Biblia dice, hermano, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y la Biblia dice ahí, seguido, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Él no quiere que te aferres a Isaac, Él quiere que te aferres a Él. Ese es el punto de todo lo que vengo diciendo. No puedes experimentar a Jehová Jireh, entiéndase, el que ve y provee, si quieres conservar aquello que Él quiere que tú le entregues. Entonces, el llamado de Dios es, no te aferres a ese Isaac. Yo estoy viendo tu vida y tengo algo mucho mejor. Pero hay otro elemento más. Si Él ve en nuestra vida, no hay por qué dudar entonces. Mire, amado hermano, mientras Abraham iba realizando su viaje al monte Moria a ofrecer a Isaac, por su cabeza deben haber pasado cientos de interrogantes en ese momento, interrogantes con relación a su esposa, su relación con ella, las promesas que Dios le había dado a través de Isaac, la misma vida de Isaac, quizá la reacción de la gente cuando le comunicó lo que iba a hacer, si es que se lo comunicó. Uno se pregunta, ¿qué sostuvo a Abraham en medio de todo esto? Yo creo, hermano, que él se aferró al carácter de Dios. Y ese carácter se expresa en que Él es Jehová Jireh. Él razonó consigo mismo y dijo lo siguiente: el Señor verá y el Señor va a proveer. Eso fue lo que le dijo a su hijo y a los sirvientes. A los sirvientes le dijo: espérenme aquí, que el muchacho y yo subiremos al monte a adorar. Y cuando su hijo preguntó dónde estaba el holocausto, él dijo: Dios se va a proveer para el holocausto, hijo mío. Mire, él razonó y dijo: el Señor verá y el Señor proveerá. Dios no va a romper su promesa, Él no va a alterar su palabra. Quizás resucitará a Isaac de los muertos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 19, que Abraham creía que era poderoso para levantarle a Isaac aún de los muertos. Pero el punto es que Abraham está pensando, aún si a Dios no le agrada hacerlo de una forma u otra, mi Dios va a justificar mi obediencia y va a reivindicar su mandato, porque su nombre es Jehová Jireh. La pregunta es la siguiente: ¿cómo usted combate la duda, hermano? Bueno, la duda se combate de una sola manera, alimentando su fe. Y esa fe se alimenta de lo que Dios ha revelado en su palabra tocante a su persona. Si yo sé que Dios ve mi vida, entonces estoy seguro que Él proveerá lo que necesito. Él no puede negar su nombre, que es Jehová Jireh. Y eso disipa, hermano, la gran cantidad de dudas que me asaltan cuando creo que mi Isaac particular puede perecer, cuando mi Isaac particular se puede perder, cuando los obstáculos se hacen insalvables y la esperanza parece llegando a su fin. Yo me acuerdo que Él es Jehová Jireh. Cuando te desesperas y Dios te dice que detengas tu mano porque su provisión ha llegado, Él es Jehová Jireh. Las dudas desaparecen solamente cuando tú tienes la plena certeza y seguridad de que Dios está caminando contigo. Amado hermano, aférrate a su nombre y dile: Dios, eres el proveedor de los latidos de mi corazón, del aire que respiro, de la vida que vivo. Las dudas me asaltan, pero sigo creyendo que me ves y provees para mi vida. Esa es la única manera de vencer las dudas. Jehová Jireh, el Dios que te ve. Mire, amado hermano, con Dios ver también es prever. Y esa previsión necesariamente va a ser seguida por la previsión divina. La gente, y estoy terminando este punto, cree más fácil que el diablo se puede inmiscuir en su vida que Dios. La gente piensa que el enemigo está más pendiente a nuestra vida que lo que está Dios. Y eso puede ser cierto para una persona que no busca a Dios y ni siquiera le interesa. Pero para un creyente, su vida está en las manos de Dios. Fíjense si esto es importante y por qué Jehová Jireh implica que Dios verá en tu vida. Jesús dijo lo siguiente, hermano. En Lucas capítulo 12, versículo 6 dijo: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Está hablando de simples gorriones, de esos que usted ve en la mañana.
con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tremenda palabra de Dios. Dios vela tu vida. Y eso me lleva a un segundo elemento. Jehová Jireh implica que Dios ha provisto para tu existencia. La segunda parte del versículo dice: por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto que le sucedió, o esto que sucedió con Abraham, se convirtió en un dicho dentro del pueblo de Israel: en el monte de Jehová será provisto. Yo me imagino que cuando la gente tenía algún tipo de situación, el otro le decía, alguien le decía al otro: no te preocupes, en el monte de Jehová será provisto. Ya le comenté al principio, cuando comenzamos el mensaje, que la mayoría de los creyentes asocian el nombre de Jehová Jireh con la provisión de comida o algún bien material cuando estamos en necesidad. Por lo menos la mayoría de las veces yo veo que el nombre de Jehová Jireh así es como se usa, pero el contexto del pasaje revela claramente que esa no es la intención primaria de Dios. Que nosotros le hayamos dado esa connotación y que podamos usarlo es otra cosa, pero eso no es la connotación primaria que le da a Dios. Dios no proveyó comida para Abraham, proveyó un cordero como sustituto por su hijo Isaac. Por lo tanto, aunque es verdad, amado hermano, de que Dios es poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades, el nombre de Jehová Jireh no es una promesa de prosperidad económica, sino una promesa de redención del pecado. Nosotros debemos morir por nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra primaria y mayor necesidad. Entonces, Jehová Jireh ha provisto un sacrificio en nuestro lugar, su amado y único Hijo Jesús. En el monte Moria, cuando Isaac va a sacrificar allí a su hijo, Dios le está enseñando a Abraham lo que él mismo está dispuesto a proporcionar. Él estaba enseñándole a Abraham el tremendo costo para sí mismo de la provisión del sacrificio por el pecado. Por eso más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús hablando con los fariseos le dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Mire, Dios te está diciendo, para que entienda lo que vengo diciéndole, amado hermano, porque usted seguramente está súper identificado con Abraham. Te rompe el corazón, es lo que Dios nos está diciendo. Te rompe el corazón, Abraham, te rompe el corazón su rendición, tener que matar por su propia mano como un sacrificio inocente a su amado y único hijo. Bueno, todos decimos que sí. Nos estamos identificando. Pero Dios nos está diciendo: ahora piensa en el horrible e infinito costo para mí de lo que estoy preparado para hacer por ti. La cosa que Abraham anunció en ese monte se realizó, se logró cuando el Hijo de Dios en la cruz gritó: consumado es. ¿Por qué nos identificamos más fácil con Isaac que con Dios, que también entregó a su Hijo? Mire, amado hermano, la máxima expresión de Jehová Jireh es su Hijo. Juan el Bautista presentó a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo proclamó cuando vino y dijo que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el Cordero sacrificial que murió por los pecados del pueblo de Dios. Es la consumación de Jehová Jireh, de Dios el que ve y que provee. Es la provisión de Dios para tu existencia, y eso te dice dos cosas. En primer lugar, que el lugar de la provisión de Dios es su Hijo. El lugar donde Dios te ve y provee para tu vida es en la persona de su Hijo. No se trata de un lugar físico, del estado de tus emociones, de la gravedad de tu situación o de cuánto tú
te esfuerces obrando para merecerlo. Toda provisión de Dios está en la persona de su Hijo. Si nosotros fuéramos a tomar el lenguaje de Abraham que usó en ese momento, diríamos: Dios solo será visto en la persona de su Hijo. La Biblia dice: porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y eso me lleva a explicarte algo de lo que ya hemos hablado aquí y que constantemente te menciono: la providencia de Dios. Mire, amado hermano, la providencia de Dios es la preservación por parte de Dios de su creación. Es su operación en cada acontecimiento de este mundo y su dirección de las cosas del universo hasta que ellas cumplan el propósito que Él ha determinado. Y lógicamente eso constituye el sustento de las personas, aun cuando las personas de este mundo en su mayoría no sean cristianas y todos los días se levanten sin siquiera darle las gracias a Él. Lo que nosotros llamamos providencia, las personas que son ateas llaman a eso suerte, casualidad, coincidencia e incluso destino. Déjame ponerte 3 pasajes de ejemplo de la providencia de Dios. Mire, Mateo capítulo 5:45, en el Sermón del Monte, cuando Jesús está hablando de el amor a los enemigos, Él dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el comportamiento de nosotros tiene que ser totalmente diferente a la sociedad en que vivimos o al sistema cultural en el que vivimos, para demostrar que Jesús y seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús y de su reino es una cosa totalmente diferente. Y dice Jesús que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. En Hechos capítulo 17, versículo 25, Pablo, hablándole a la sociedad culta de Grecia, dice lo siguiente. Está hablando, Pablo, acuérdese que está enardecido en su espíritu por el nivel de idolatría que hay. Y él está hablando con ellos y llega un punto que le dice que Dios no puede ser representado de ninguna manera. Y dice: ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, no importa qué tipo de persona sea usted. Y en ese mismo capítulo, al final, dice Pablo: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Dependemos completamente de la providencia de Dios, aun cuando no creamos en ella porque no somos cristianos o sencillamente la demos por sentada. Entonces, por eso es que muchas veces, amado hermano, cuando comparto el Evangelio y el mensaje central del cristianismo, le digo que la vida cristiana no depende de la suerte, sino de la combinación de la providencia de Dios manifestada a través de su Hijo, junto con decisiones que tomamos basadas en los principios bíblicos. El punto de lo que vengo diciéndole es que la provisión de Dios se manifiesta en primer lugar para aquellos que están en Cristo Jesús, con todo lo que implica seguir a Cristo Jesús y estar en Cristo Jesús. La combinación de todos los factores que le he mencionado anteriormente es lo que manifiesta a Dios como Jehová Jireh en la vida de una persona, como el Dios que ve y es proveedor. Si tú no conoces a Jesús, tú disfrutas de la providencia general de Dios y creerás que lo has logrado o por suerte o por tu esfuerzo. Y cuando las cosas no te salgan bien o como tú esperas, o culparás a la mala suerte o a Dios que no te ayudó. ¿Dónde provee el Señor nuestras necesidades? En el lugar que Él ha designado. Y no es simplemente un lugar, es una persona, en Cristo Jesús. Abraham se encontraba en el lugar debido, hermano amado, cumpliendo la voluntad de Dios, y ahí Dios suplió sus necesidades. Usted no tiene derecho a esperar provisión divina si no está dentro de la voluntad de Dios. Si tú quieres la bendición que no añade tristeza, que es la que viene de Dios,
Porque hay un montón de cosas que nosotros llamamos bendiciones en nuestra vida que ni siquiera vienen de Dios y depende de 20 esfuerzos nuestros y de 20 inventos y trucos que hemos hecho y creemos que eso es una bendición de Dios. No, la bendición que no añade tristeza viene solamente a través de su Hijo. Esa es su provisión. Y por eso tú oras al Padre en el nombre de Jesús, porque Él es la provisión para tu existencia. Él, amado hermano, para utilizar el lenguaje de Abraham, es el monte donde Dios será visto en tu existencia. Pero hay algo más, esa provisión requiere tu confianza. Abraham, amado hermano, no hubiera visto a Dios como Jehová Jireh, como Dios su proveedor, si no hubiera confiado. Esto no se trata de usar el nombre de Dios como si fuera un amuleto de la buena suerte, que es lo que parecen hacer mucha gente. La gente cree que porque repite el nombre como un mantra hindú, ellos tendrán la provisión. ¿A quién le da Dios su provisión? A aquellos que confían en Él y obedecen sus instrucciones. Mire, para ponerte un ejemplo, los panes y los peces fueron multiplicados porque los discípulos creyeron y comenzaron a repartir confiando en que el milagro se realizaría. Cuando Jesús oró y partió ese pan y repartió los peces, a medida que ellos fueron repartiendo, se fue multiplicando. Cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios, nosotros tenemos derecho a esperar la provisión de Dios. Isaac le preguntó a Abraham, le dije al principio, aquí está el fuego, aquí está la leña, padre, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, Dios se va a proveer cordero para el holocausto. Ese es el lenguaje de confianza que dice que Dios ve nuestra situación y Él va a proveer en medio de situaciones que ni siquiera comprendemos. Y hay una cosa más que aclarar, y es cómo veremos a Dios y su provisión. Mire, ¿cómo provee Dios para nosotros? En maneras comúnmente que son naturales. Dios no envió un ángel para que hiciera el sacrificio con Abraham. Simplemente permitió que un carnero quedara atrapado en medio de una zarza en el momento oportuno y en el lugar donde Abraham lo necesitaba. Todo lo que él necesitaba era un animal, no necesitaba un rebaño. Así que cuando Dios te imparte con su presencia poderosa y un milagro imposible, amado hermano, dele la gloria a Dios. Pero si te suple de manera sencilla, que es lo que va a hacer la mayoría de las veces, y natural, también glorifícale, porque su mano está sobre ti. Mire, para terminar este asunto de cómo Dios provee para nuestra existencia, el misionero a China, Hudson Taylor, dijo lo siguiente: un hombre que dependía completamente de Dios y que no tenía casi ningún apoyo cuando fue a hacer misión en China. Él dijo, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, no puede dejar de tener la provisión de Dios. Eso es una gran verdad y usted forma parte de la obra de Dios. Jehová Jireh es su herencia como hijo de Dios. La existencia puede tornarse difícil, pero nunca te va a faltar su provisión. Confíe, porque Él se verá poderosamente en tu vida. Y termino en esta mañana. El gran evangelista ya fallecido Billy Graham dijo lo siguiente: dudo seriamente que comprendamos alguna vez nuestras pruebas y adversidades hasta que estemos seguros en el cielo. Luego, cuando miremos hacia atrás, estaremos absolutamente asombrados de cómo Dios nos cuidó y nos bendijo incluso en las tormentas de la vida. Todos los días nos enfrentamos a peligros que ni siquiera somos conscientes. Creo que Billy Graham tenía toda la razón. Un día, cuando estemos en su presencia, veremos toda la plenitud de Jehová Jireh manifestado en nuestra vida. Veremos que el Señor que prueba es también el Señor que provee. Que lo que necesitamos es ver acerca de Dios. A medida que nosotros pasamos por las pruebas de la vida, vamos a desarrollar una fe más grande. Y a medida que Dios nos prueba y nos estira, nosotros vamos a creer en Él y Él va a seguir proveyendo para nuestra vida. Ese es el nombre del Dios en el que hemos creído. Jehová Jireh, amado hermano, es tu herencia y es
la provisión de Dios para tu vida. Él verá tu vida, Él será visto en tu vida y Él proveerá en tu vida. Dios te bendiga en esta mañana y oro. Padre, en el nombre de Jesús, si hay un momento que necesitamos que tú te manifiestes como Jehová, nuestro proveedor es ahora. Necesitamos tantas cosas, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, pero sobre todas las cosas necesitamos canalizarnos por el camino que tú has abierto a través de tu Hijo. Así que ayúdanos, Dios, a honrarte y a glorificarte, a entregarte todo aquello que demandes, porque tú siempre tienes algo mejor para nosotros. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.